Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos a Anita. Después del video que subimos de Peso Pluma me dijeron cómo puede ser que nos conozcas Anita. La verdad que después me acordé que sí la conocía, me hicieron acordar ustedes porque hicimos una reacción también con Anita y XT. Así que bueno nada, vamos a tratar de descubrirla ahora. Era una canción que fue la que me salió con más vistas y se llama Envolver. Vamos a ver una presentación en vivo en los 40, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Necesitaba sí o sí que sea en vivo, sí o sí que sea en vivo, vamos a ver con qué nos encontramos. Okay. Aparte de los 40 sí o sí en vivo, o sea, no hay forma que no sea en vivo. Ok. Ok. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. Di qué vas a hacer. Ok, la estoy escuchando como, obviamente, como el inicio de la canción, viste, como que te adentra ya en la situación. A ver, sostener los graves es como bastante dificultoso, ¿sí? Es como que hay que activar como otra zona del sostén muscular para poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Lo que yo siento es que ella se está agarrando un poquito del twang por momentos también. Y después cuando tiene que hacer una nota muy grave, la hace muy suspirada, haciendo como que las cuerdas no se cierren del todo, ¿sí? Y deja escapar muchísimo aire. Es un efecto también que está muy bueno. Así que ponme un campo que se no ¿Ves? tengo pa' ti la combi completa que no La combi completa, esa es la parte de otra canción. mucho soltera. ¡La conozco! Lo hacemos. Sí, que lo hacemos. Chicos, la conozco, no sabía. Conozco la canción. Me la he cantado toda, no sabía que era de ella. Perdón, chicos. La ignorancia. Para. La combi completa que no mucho soltera. Aprovecha y no te vayas, bebé. Yo sé que va a ser muy tú vas a volver. Ay, eso suena tan cómoda. Yo soy un caso que quieres resolver. Sí, no, le queda tan cómodo esa zona. O sea, cada uno tiene su zona donde más, donde se siente mucho más cómodo y donde tal vez podés tener como mucho mejor sostén, como la voz más clara, más plena y etcétera. Y esta es su zona. Ok, estamos hablando del final de la octava 4, ¿sí? Pero no te vayas, bebé. Yo sé que va a ser muy tú vas a volver. Aperadito, papi. Estoy pensando si tiene autotune o no, porque si es como que no se percibe nada, ¿eh? O sea, está como la voz casi cruda, te diría. Pegadito a la pared, botella y fumeteo, contigo hay un capsuleo, y pa' que siempre que te veo, y tú me quieres ver, yo quiero partir. Ay, mirá. Esto es fundamental, o sea, saber de cómo caminar, porque no es fácil caminar mientras cantás. No es fácil, y menos bajar una escalera. Eso hay que dejarlo, chicos, lo tienen que saber, todos. Hay que pensarlo bien, hay que tratar como de que sea funcional a toda la articulación que vos estás haciendo en la melodía, en la respiración y en la acentuación. Por eso está muy bien tratar de caminar o bajar una escalera a tiempo. ¿Por qué? Porque si no, pasa esto, mirá. Y fumeteo, contigo hay un capsuleo, y pa' que siempre que te veo, y tú me quieres ver, yo quiero Perrear. Fíjate acá, en perrear. Ahí hay ciertas inestabilidades normales y me encanta que sucedan porque me gustan las voces orgánicas, no me gustan las voces muy digitalizadas. Porque le quita naturaleza, le quita como humanidad a la voz. No sé si se dice así, pero como el último paso lo dio perfecto y cómo ayudó a que se apoye mejor. El impacto que vos podés tener con los pies en el piso hace que indefectiblemente por reflejo se active la musculatura. Fíjate con ese perrear. Inestable. ¿Viste cómo se sintió? Bueno, por eso es como muy importante saber cómo vas a caminar, en qué momento. Ok. ¿Quién es? Ay, pobre hombre, qué nervios, Dios mío, me desmayo. Me gusta mucho también que usa este recurso de que se está utilizando mucho en vivo, que es como de no terminar el verso y como tener como ese espacio de recuperación para el siguiente verso. Para mí, a mi punto de vista,
a nivel estético, a nivel hype del vivo, me encanta que haya ese corte. Se está utilizando mucho. Ella no lo usa tanto igual, ¿eh? Para mí está bueno que lo use en momentos específicos y más ahora que está cantando grave. Está bueno por ahí dejar ese espacio para poder tener más control en el inicio del siguiente verso. Nada, son cosas. ¿Ves? Reci. No, es que está muy bien pensado lo que está haciendo. Lo está haciendo muy bien. Muy bien. Qué temazo, Me encanta porque también es como súper... Esto es lo que pasó, no me acuerdo con quién era que yo había dicho como que por ahí le quería poner mucha cosa corporal y era por ahí mucho más fácil tener como esta postura así y estar quieto y que generara mucho más impacto y mucha más presencia que por ahí hacer toda una cosa loca con el cuerpo y toda la bola. Siento que su sola presencia es como súper impactante, o sea, como toda la gestualidad que está teniendo y el carácter que le está poniendo físicamente, como el acting, digamos, alcanza perfectamente y ahorra recursos físicos que también como que te pueden modificar algunas cosas vocales si estás en una situación así tan en vivo y en los 40 y toda la bola. Hay algunas cositas que están caladas, pero como de humano, ¿entendés? Que son las cosas que me gustan escuchar a mí. Son notitas que no son perfectas, no están pegadas perfectas, pero le da esa cosa orgánica que se necesita también un poco, la verdad. Porque estoy cansado ya de escuchar como todas voces... parecen sintetizadores, ¿me entendés? Para eso, no sé, lo escucho por un instrumento, porque qué gracia tiene que lo hagas con la voz si está ultra procesado, ¿me entendés? Es difícil lo que está haciendo. ¡El señor! Ese hombre no entra a la casa. ¡Dale! ¡No! ¡Loca! La amo. Me encanta, boludo. ¡Boludo! O sea, su voz suena muy bien. En ese lugar, su voz suena como, te juro, como si fuese como de estudio. En esa parte, ¿escuchás? O sea, suena súper limpio, como muy claro. Le queda muy bien. ¡Esa! ¡Dale, mirada! ¡Me encanta! Diosísima, exitosísima. Que toda. No, me gusta. ¡Dale! ¡Ay, no! Me re gustó. Me re gustó. Ay, pero quiero ver más cosas así como... ¿no hizo un Tiny Desk o algo así? Me lo dejan acá en los comentarios. Saben que me pueden dejar todo acá. Yo voy a estar viendo, voy a ir investigando más. A ver si les gustan estos videos así, como para conocer las voces de los artistas. Quiero que me la hagan conocer como más a profundidad y en un acústico. Me re gustaría un acústico. Así que si tienen algún link, me lo dejan acá abajo y vamos viendo con qué nos encontramos y cómo podemos desmenuzar un poco más su voz y los recursos que tiene, que aparentemente son bastantes. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campanita y hagan todo lo que ya saben que tienen que hacer. Besos.